Buenas tardes a todos y a todas, soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisar de que está siendo grabada, todo el que no quiera que salga su imagen con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano, para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todos aquellos que intervengan por vez primera, y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas, y empezamos con la presentación del ponente de esta tarde. En esta ocasión contamos como ponente con Luis Salvador Fernández Contreras, economista de carrera. En la actualidad es el presidente y coordinador de la Asociación Mesa de Memoria Histórica del Distrito de Latina de Madrid. Esta asociación es miembro, a su vez, de diferentes asociaciones, colectivos y plataformas memorialistas, como el Encuentro Estatal de Colectivos del MH y Víctimas del Franquismo, y la plataforma en defensa de la memoria del Cementerio del Este, de la que es portavoz. La plataforma contra la impunidad del franquismo, Centro de Memoria de Cárcel de Carabanchel, etc. Lleva muchos años dedicado a la política, desde los 16, y 20 a la memoria histórica. Es jubilado de la banca, donde ha trabajado durante 40 años. El reponer la verdad, la justicia y la reparación de su abuelo fue lo que le llevó a estar 4 años investigando su vida y su historia y ponerla negro sobre blanco para que, parafraseando a Julia Conesa, su nombre tampoco se borre en la historia. Gracias a estas investigaciones salió a la luz su libro Los 3 agostos de Luis el Sastre, donde cuenta la vida y el asesinato por fusilamiento de su abuelo y que acaba de estrenar su quinta edición. Tiene 2 miembros de su familia asesinados en las tapias del Cementerio del Este. Su abuelo, Luis Fernández Aguado, Luis el Sastre, primer alcalde republicano de Fuenlabrada, elegido en las elecciones del 12 de abril de 1931, y su cuñado, Jesús Blas Martín Muñoz, dueño de una carnicería en el pueblo. Ambos eran miembros de las Juventudes Socialistas y afiliados a la Federación de Trabajadores de la Tierra, embrión de lo que luego fue la UGT. Pues le damos paso ya al ponente de esta tarde que nos ponga. Adelante, Luis. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por asistir a esta charla que a pesar del tema a tratar, pues intentaré hacerla lo más amena posible con el fin de no aburriros. Gracias también a la Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones, en especial a Concha y a Isa por darme esta oportunidad para exponer la idea de muchas de las asociaciones, plataformas y entidades memorialistas de este país. Hoy vamos a hablar de algo que le molesta muchísimo, muchísimo sobremanera a la gente de derechas, en especial a los más fascistas, que son los huesos del abuelo. Y es que en el fondo va a resultar que sí, que somos unos carcas, pues la verdad es que no lo sentimos ni lo más mínimo que les moleste que busquemos los huesos de nuestros abuelos. Hasta hace pocos años, los procesos de exhumación de las víctimas del franquismo, en los años 70 y 80, en España eran poco conocidos y estudiados. Sin embargo, a día de hoy podemos decir que hubo una verdadera fase de apertura de fosas comunes en los años de la transición. Una ola que se enmarca en la genealogía de estas exhumaciones de los cuerpos de las víctimas de la Guerra Civil Española desde el año 36 hasta hoy. Fueron exhumaciones informales, llevadas a cabo en gran parte por las familias de los represaliados, asesinados y sin apenas ayuda material o institucional. Hay que analizar estos procesos de memoria intentando contribuir a aportar otra mirada sobre la transición. Para ello se centra en los significados de las relaciones entre cuerpo y relato sobre el pasado, profundizar en estas iniciativas que constituyeron un verdadero desafío contra el silencio,
pero estudiar también los distintos tipos de límite que se fueron imponiendo, que nos fueron imponiendo, sobre los procesos de sumación y que supusieron una invisibilización de la memoria. Finalmente, analizar las conexiones entre la fase de sumaciones de la transición y la fase más reciente en el siglo XXI, poniendo en perspectiva el cambio de paradigma promovido por el giro forense, a través del análisis de materiales informales como las fotografías. Existe otra mirada sobre las iniciativas de memoria en el pasado y en el presente. Fijaros hasta qué punto molesta este tema, que Juan Luis Cebrián, el que hasta el 2018 era el presidente del Grupo Prisa, empresa editora del País y de la cadena SER, ha criticado las políticas de recuperación de la memoria histórica en su última columna semanal en El Periodo, del que también fue su primer director en 1976, en un artículo denigratorio que le llamó El realismo político del putiferio. Este artículo de Cebrián es de hace 3 días literal, o sea, no como frase de hace 3 días. Hace 3 días sacó este artículo llamándonos a los memorialistas que somos un realismo político del putiferio. Cebrián ha acusado a Moncloa de promover la confrontación entre las dos Españas y asegura que de seguir por ese camino en nombre de la memoria histórica solo cosecharemos desmemoria. Cebrián, que como todos sabéis es muy cercano a Felipe González y al PSOE Caoba, llama en su columna, nos trata en su columna de ignorantes y oportunistas, a quienes criticamos el régimen del 78 y obvian que en el Pacto de la Transición se firmó la reconciliación y el perdón, pero no el olvido. Hay que empezar poniendo en contexto el por qué a día de hoy el Estado, con los diferentes gobiernos multicolor que han pasado por el Palacio de la Moncloa, siguen considerando, bajo mi punto de vista, víctimas de segunda o tercera categoría a todas aquellas víctimas que no hayan sido asesinadas por la banda terrorista ETA. Vayamos con cifras que esas no suelen engañar. ETA asesinó en 43 años a 854 personas, entre el 7 de junio del 68 y el 20 de octubre del 2011, que fue la fecha cuando se disolvió. 197 asesinatos, de esos 854 siguen sin resolver. Estamos hablando de 43 años, ¿vale? En Madrid, por poner el ejemplo que más conozco, en la tapia de la Necrópolis del Este, que el fascismo la rebautizó como Cementerio de la Almudena, en casi 5 años, desde el 16 de abril del 39 al 4 de febrero del 44, luego siguieron asesinando por fusilamiento en el cementerio de Carabanchel, cambiaron de tapias, pero siguieron fusilando. En esos 5 años fueron ejecutadas 2.936 personas, entre ellas mi abuelo y mi tío abuelo, ¿no? Ninguno de esos asesinos fue ni buscado ni juzgado. Las familias de las víctimas del lado contrario, los mártires caídos por Dios, por la patria y por el rey, fueron indemnizadas, recolocadas en estancos, quinielas, ministerios, loterías, etc. Las familias de los asesinados republicanos fueron vejadas, perseguidas, martirizadas, atemorizadas, etc., ¿no? Vamos a la transición. Desde el 1 de enero del 76 al 31 de diciembre del 83, fueron asesinadas a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahí meto Policía Nacional, Guardia Civil, las diferentes policías territoriales y grupos de paramilitares y de ultraderecha. Fueron asesinadas 318 personas. 274 asesinatos siguen todavía sin resolver. Y solamente 12 familias de esas 318, 12 familias han sido declaradas como víctimas del terrorismo de Estado después de estar dando cientos y cientos de vueltas y siendo mareados por la administración para conseguir ese estatus. Vamos más cerca en el tiempo. El 11 de marzo del 2004, 193 asesinados en los atentados del 11M, aquí en Madrid. Ninguna familia ha sido beneficiada por este asunto. Más cerca todavía, hace 3 años, aquí en Madrid, repito, el protocolo de la vergüenza de la presidenta de nuestra comunidad, la señora Ayuso.
7.291 personas, ancianos, murieron por dejación en nuestra comunidad en las residencias tanto privadas como públicas. O sea, este es el tema, ¿no? Una vez puesto en valor el número de cifras de asesinados, el Estado solamente reconoce a las primeras víctimas, a las de ETA. El resto de víctimas, ni indemnización, ni reparación, ni estatus de víctimas a sus familiares. O sea, nos han negado todo en el más amplio sentido de la palabra todo. Volvemos a las exhumaciones, que es el tema que nos ocupa. La nueva ley de memoria democrática encomienda al Estado la asunción del liderazgo en la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura franquista, tal como dictan las recomendaciones de Naciones Unidas. La ley reconoce protocolos de actuación específicos, crea el Banco Estatal de ADN, garantiza el derecho a la verdad de los familiares y la sociedad a conocer qué les ocurrió a las víctimas y establece el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y el franquismo, hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978. A la hora de la verdad, son empresas privadas las que hacen el trabajo y normalmente somos asociaciones memorialistas o grupos de familiares los que costeamos o costean esos gastos. Exhumar era y es como abrir la tierra con las manos. Tras la muerte del dictador, el miedo queda enterrado y las familias de víctimas empiezan a rescatar a sus muertos de las fosas comunes del franquismo. Un proceso que durante la transición suma decenas de tumbas ilegales exhumadas con voluntad, pero sin criterio arqueológico. La parálisis rebrota con el golpe de Estado del 23F del 81. Una quietud alargada hasta la explosión de la memoria histórica con la primera búsqueda bajo protocolo científico, los 13 de Friaranza del Bierzo en León en el año 2000. El goteo, no obstante, alcanzó los años 90 y pese a la pedagogía del terror inoculado por los golpistas hasta el tuétano de la sociedad española, quedan casos de fosas y cunetas abiertas en Murcia, Extremadura, Andalucía, que luego veremos más detenidamente, por todo el país. O victorias de víctimas como las mujeres de negro, que custodiaron 40 años la tumba de 400 personas en Lardero, en La Rioja, donde existe actualmente el Memorial de la Barranca. Lograron convertir el cementerio en un lugar de memoria en 1979. Recordemos que en aquella zona, como en tantas otras, no hubo guerra, pero sí hubo más de 2.000 asesinados por el bando sublevado. Se trataba del primer ciclo de exhumaciones de republicanos fusilados por los franquistas durante la Guerra Civil y la posguerra, como señala la investigadora Paloma Aguilar. Una solución muy rudimentaria, acompañada de actos de homenaje y funerales religiosos, que era abrir la tierra para romper el olvido y la impunidad. Luego, décadas de retraso en memoria histórica han condenado a la mayor parte de familias a no recuperar jamás a sus muertos. Con más de 100.000 desaparecidos forzados, el país de la desmemoria apenas puede recuperar una cuarta parte, según un informe del Gobierno de España y que publicó el periodista Juan Miguel Vaquero en el diario.es. Desde el año 2000 se han abierto en toda España alrededor de 750 fosas y recuperado alrededor de 9.500 esqueletos, 9.500 cadáveres. En muchos casos con el impulso de las asociaciones de memoria histórica y con escaso o nulo apoyo institucional, apunta el documento. Un informe que calcula que en 4 o 5 años, con unos 40 o 50 profesionales, es posible solucionar una de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por los golpistas, todavía por resolver y que pretende encarar la nueva ley para la memoria. ¿Qué cambios hay con la nueva ley de memoria democrática, si es que hay alguno reseñable y efectivo? Yo considero que la ley, en cuanto a la concepción de las obligaciones del Estado español y de acuerdo a lo que llevan diciendo desde hace muchos años todos los informes de la ONU y los informes de sus relatores para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, considero que hay mucha literatura, tanto en la exposición de motivos, en la cual se habla de que estamos hablando de derechos fundamentales y derechos humanos, pero el problema viene cuando pasamos a la parte dispositiva. Y la parte dispositiva de la anterior ley, del año 7, del año 2007, la ley de Zapatero, hablaba simplemente de que la Administración colaborará no para la búsqueda, sino en la exhumación de los cadáveres. Con lo cual se estaba renunciando por parte de la legislación de ese año 2007, que la aprueba Zapatero y toda la izquierda, excepto Esquerra Republicana, a que sean los propios familiares los que tengan que hacer las labores de investigación, de búsqueda, de localización, y luego, a través de un sistema que crearon por reales decretos, digamos, buscar una vía para que alguna organización, alguna
asociación especializada en la materia, llevar a cabo la exhumación con una subvención por parte del Estado español que salían anualmente y que eran limitadas. ¿Cuál es el avance que hay? Pues que ahora, con la nueva legislación, lo que se dice es que el Estado es responsable de la investigación o de la localización de estas personas desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente. Pero luego, cuando pasas a las medidas concretas, más allá de la creación de una figura de la Fiscalía que simplemente tiene la obligación de que cuando aparece una fosa comunicárselo a la Administración Pública y no a la Judicatura, que es lo que correspondería, pues lo que nos vamos a encontrar es que la práctica con la nueva ley de 2023 es que seguimos con las subvenciones y ahora para intentar justificar que no hay una privatización de la justicia y de los derechos de las víctimas del franquismo, lo que se hace es decir que las subvenciones se tramitan a través de los ayuntamientos. Primer problema y gordo. Pero al final lo que se hace es sacar una licitación a empresas que se dedican a esta cuestión o asociaciones que tienen un poco más de sensibilidad a esta cuestión para que con unos criterios al final se apruebe, pero seguimos con una legislación que nos va a obligar a la intervención judicial, que no va a judicializar las fosas y que no va a reparar a las víctimas más allá de los traslados de los restos. ¿Por qué? Pues porque con una subvención no se consigue, digamos, justicia. Hay justicia cuando interviene el Poder Judicial, que es lo que hemos exigido desde el encuentro, el encuentro de asociaciones de memoria al que hacía Isa referencia en mi presentación, desde hace 5 años que llegamos trabajando y unificados más difícil en asociaciones de memoria y de víctimas del franquismo. El final de la década de los 70, con la recuperación de la democracia en España, asistió al proceso ciudadano de desenterrar la memoria común. Según el politólogo Juan Enrique Serrano, de la Universidad de Murcia, entre 1978 y 1979 tuvo lugar, allí en la capital, en Murcia, la exhumación de la mayor fosa común de la región de republicanos fusilados en la posguerra, seguida de un reentierro colectivo en el cementerio municipal. De la tierra fueron rescatados 377 restos mortales. En la primavera del 79 fueron inhumados en una sepultura digna fuera del Camposanto. España estaba por aquel entonces en plena campaña para las primeras elecciones locales democráticas desde 1931. Eran los túneles de la historia y el fruto de una iniciativa adelantada a su tiempo. Aquel episodio fue el resultado de la acción colectiva llevada a cabo durante la transición por un grupo de familiares de fusilados republicanos provenientes de diferentes puntos de la región que se conocieron a lo largo de los años mediante sus visitas al cementerio de Espinardo. ¿Qué movió a esos familiares a recuperar a sus asesinados sin ningún rigor científico, pero sabiendo exactamente dónde, cuándo y quiénes los habían matado? Lo que yo veo en ese momento del proceso de transición es un gran valor por parte de los familiares. Hay informes, como ya citado, de Paloma Aguilar, en el que hay un artículo muy bueno sobre las exhumaciones en Extremadura. De hecho, hay una exhumación allí en Extremadura en el año 78 en Herrera del Duque, pero habían pasado 40 años. Pero de lo que hablaba el informe de Paloma era una situación de represión, una situación de coacción hacia los familiares y que esos familiares tenían que venderlo todo como simplemente la recuperación de restos. No podían decir nada más. El problema que tenemos es que estamos en el año 2024 ya y muchas asociaciones y muchos historiadores y muchos periodistas y muchos políticos consideran que la realización de una mera exhumación y el traslado de restos a un cementerio es justicia. Y eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Es decir, hay unos familiares que en el año 78, con los franquistas en el poder, todavía no se había aprobado la Constitución, se plantean que sus familiares no son desaparecidos, que sus familiares son ejecutados extrajudicialmente y que por lo tanto saben dónde están y que lo que quieren es trasladar los restos. Pero que en ese momento saben que no pueden pedir justicia porque el Poder Judicial está copado por el Tribunal de Orden Público y por la policía franquista, que todavía no se había hecho un proceso de transición, pero se atreven con muchas restricciones. Contaba Paloma Aguilar en el informe que ya hemos citado varias veces sobre Extremadura, que los partidos se apartaban y lo que había era un cuestionamiento de no simplemente trasladar los restos al cementerio. De hecho, por ejemplo, hay cementerios en pueblos que te encuentras que como no era un proceso, digamos, científico, ni con denuncia ni nada, te encuentras que los familiares los tuvieron que sacar en una tarde con el miedo de que los franquistas rompieran lo que quedaba por la noche y sacaron lo que pudieron. Se lo llevaron y al final pusieron un mausoleo en el que pone caídos por la libertad con una cruz encima
a republicanos socialistas, comunistas y artistas ejecutados por los fascistas. Tuvieron ese valor, tuvieron esa fuerza. Yo creo que habían pasado 40 años y vieron que había un proceso transicional, que había una fuerza política de la izquierda que pasó, que tras el intento del golpe de Tejero en el 81, son esos propios partidos de izquierda los que paralizan los procesos de memoria. Ya no me refiero solo a las exhumaciones, a cualquier cuestionamiento a la reivindicación de la Segunda República, etc. Entonces, ese es un momento trascendental, ese año 81. Es en el año 2000 cuando rompemos la generación que yo llamo la generación de los nietos, rompemos con lo que se dice que es la memoria de los nietos, que ya no hay miedo, que ya tenemos un país democrático asentado, pero ¿cuál es el problema que seguimos viendo con las exhumaciones? Que se considera justicia simplemente, repito, al traslado de los restos de un cementerio sin que haya intervención judicial, sin que nos preguntemos quién es el verdugo y sin que se presenten denuncias para intentar investigar si la persona que ejecutó esos crímenes contra la humanidad sigue vivo y si le podemos procesar. Aquel primer ciclo de exhumaciones de republicanos fusilados por los franquistas durante la Guerra Civil y la posguerra nacía en ese periodo de transición a la democracia y se prolongó hasta los años 90, según cuenta la investigadora Paloma Aguilar. En un artículo se llama Memoria y Transición en España, exhumaciones de fusilados republicanos y homenajes en su honor. La rudimentaria labor de las familias de represaliados fue acompañada en ocasiones de la creación de lugares de memoria, el tributo a las víctimas del franquismo por encima de la transición española como un periodo de silencio y olvido, como sucedió en el caso riojano. Las mujeres de negro velaron los cadáveres de 400 personas asesinadas por los franquistas. Muchos eran sus maridos, otros eran sus hijos, sus cuñados. Custodiaron la memoria de los suyos durante 40 años de dictadura, logrando que nadie tocara las 3 fosas comunes del Ardero, allí en La Rioja, como he dicho antes, donde fueron arrojados y en 1979 convirtieron el lugar en cementerio civil que hoy es conocido como el Memorial de la Barranca. El conjunto monumental es uno de los mayores memoriales de España dedicado a las víctimas de los golpistas en la Guerra Civil. Cumple 4 décadas como camposanto y forma parte del patrimonio de la comunidad autónoma desde 1980, gestionado por el Gobierno de La Rioja, en colaboración con la Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja, La Barranca. El barranco de Garriguelo, a unos 5 kilómetros de Logroño, fue usado por los golpistas para enterrar los cuerpos de una quinta parte de las 2.000 personas que ejecutaron en la región. Aunque en La Rioja no hubo guerra, apenas resistencia al fracasado golpe de Estado que provocó la Guerra Civil. En aquel campo trazaron las fosas comunes plagadas de muerte, de la pedagogía del terror aplicada en masa por los rebeldes hasta finales de 1936. Ahora La Barranca es un paraje de recogimiento familiar, de recuerdo íntimo e infinito, de memoria colectiva con mayúsculas, una tierra que guarda la victoria de las mujeres de negro sobre 40 años de franquismo. Hay veces que la exhumación de los cuerpos llama la atención mediática y gracias a ello la gente, sobre todo la gente joven, descubre lo que se les ha estado ocultando cerca de 90 años. Uno de los últimos casos más sonados, lo más seguro es que lo recordéis la mayoría de vosotros, fue el sonajero de Martín, en 2011. Ese sonajero fue entregado a su dueño, a Martín, un anciano de entonces 83 años en Palencia. Se da la circunstancia que hemos visto otras muchas veces de que encima de la fosa del ayuntamiento había construido un parque infantil. Alguien había decidido que los niños debían columpiarse sobre los cadáveres de varios cientos de republicanos represaliados. Sabemos de otras fosas documentadas en las que se han construido accidentalmente, entre comillas, carreteras, parques e incluso pipicanes para que los perritos hagan pipí encima de las tumbas de los represaliados. Habéis oído bien, el Ayuntamiento de Málaga, capital, instaló en 2016 un pipicán, una zona para que los perros orinen y defequen, encima de la principal fosa que alberga los restos de más de 1.000 personas asesinadas durante la Guerra Civil en el cementerio de San Rafael. ¿Cómo es posible una falta tan grave de sensibilidad y de respeto a las personas allí sepultadas y a todos sus familiares, viniendo además de gente que se vanaglorian de ser creyentes en Dios, de misa diaria y golpes en el pecho? ¿Por qué ese odio visceral que siguen teniendo la gente de derechas a los republicanos? Una de las cosas que más gracia me hace, gracia entre comillas,
es que toda esta gente que se vanaglorian de ser creyentes y que se van dando golpes en el pecho y que van a misa todos los domingos y se confiesan y todas las cosas estas, es la falta tan grave de sensibilidad de respeto que tienen no ya solamente a las personas asesinadas, sino a los familiares, a las otras víctimas. ¿Se puede explicar de alguna forma ese odio tan visceral que tiene esa gente que no nos llegan a considerar hasta víctimas de segunda y tercera, porque ellos, como he dicho al principio, solamente tienen unas víctimas que son las de ETA? Es curioso, pero el asunto es que es un tema familiar económico, es decir, los movimientos, las reacciones de la derecha, no todos son reacciones en términos ideológicos, hay un trasfondo económico detrás de toda esta historia. En realidad es eso, es el rechazo a tocar todo lo que podemos tocar, reivindicando la memoria y el pasado. Eso es lo fundamental para ellos, la economía y el poder. Piensan, y lo digo muy en serio, que España es suya y que cuando ellos no ganan hay que recuperarla como sea. Basta mirar los golpes de Estado que ha habido en España, cuándo y cómo han sido. Luego hay otro tema, que es el tema de seguir vendiendo su historia. Por ejemplo, si hacemos un homenaje, como hemos hecho decenas en las tapias del cementerio del Este aquí en Madrid, a ellos no les toca el bolsillo. ¿Pero por qué se niegan a que podamos hacer esos homenajes? Otra cosa es que ellos tuvieran que poner dinero para las exhumaciones y tal, pero por hacer un homenaje que ellos se niegan, bueno, es una situación que ellos pretenderían que eso se olvidara, que bueno, que ni en los libros de texto aparecieran ni de 4 líneas porque sería adoctrinamiento, como dicen ellos habitualmente. Pero a ver, aquí habría varias explicaciones aparte de la incultura de la derecha y el borreguismo en los pueblos. Me refiero no de los inteligentes que eso lo saben hacer muy bien y que los hay muy listos. El primer problema que tenemos es que llevamos desde el 75 en que muere el genocida Franco y que no ha habido un proceso transicional verdadero. El proceso transicional que hubo fue de ley a ley, como decía Ramón Sáez, magistrado de la Audiencia Nacional, lo que es ahora el Tribunal Constitucional, sin ningún cuestionamiento y con una valoración exacerbada durante 20 y 30 años del consenso como una virtud y no reivindicando el conflicto democrático de ideas de lucha de clases, que fue lo que se produjo en la Guerra Civil. Ellos lo tuvieron bien claro. ¿Cuál es la cuestión por la que no se lo cuestionan? Porque hemos tenido un discurso historiográfico, hasta hace bien años también más o menos, en el que se culpaba, se hablaba. El otro día, en una entrevista de Wyoming, hablaban de una pintura de Goya que los dos españoles con barro hasta las rodillas pegándose garrotazos, explicándose cuestiones como por la identidad y por la forma de ser del ciudadano español, banalizan un poco el contexto. Pues banalizan hasta las sentencias del año 83 de los consejos de guerra. Han destacado que todos fuimos malos y en los libros de texto todos éramos malos, unos y los otros. Pues hay unos que se roban la legitimidad de vamos a ser buenos y no vamos a cuestionarnos lo que pasó, porque ya ha pasado, y ese es el discurso de la derecha, eso ya pasó. Hay que valorar el consenso de la transición y te sacan las palabras de Marcelino Camacho en el Congreso diciendo que ya tenemos enterrados a nuestros muertos. ¿Cuál es la verdad? Pues que hubo una lucha de clases que en los pueblos se sigue significando porque se quedaron con la mujer del republicano, porque le quitaron el huerto, porque la metieron una paliza, aparte de la falta de política transicional, una historiografía que ahora cambia, pero que solo llega a las personas de alto nivel intelectual y a la universidad, pero no está llegando ni al colegio ni al instituto, y porque ahora mismo el conflicto sigue exactamente igual que hace 40 años. Es decir, ¿cuál fue el discurso de la derecha con la actuación de la nueva ley? Pues aprovechamos que EH Bildu ha votado que sí para decir que es ETA. Pues claro que hay un conflicto. Es que cuando ETA mataba a Melitón Manzanas, estaba matando a un torturador. Y la mayoría de la sociedad española democrática consideraba que era algo ajusticiable, como había pasado en Alemania, cuando hicieron el atentado a Hitler. Y ese día, el día que se hizo ese atentado, en Alemania hoy se festeja como el Día de la Policía Alemana. ¿Qué pasa? Que aquí, como ganaron, como perdimos la guerra y no hicimos el proceso de transición, aquí el malo es el que mataba al torturador o al dictador, al represor. Y hay una contradicción entre la ley de memoria y la ley de víctimas del terrorismo. Además, es que es curioso porque esa falta de, vamos a llamarla ignorancia, esa falta de saber el por qué en un momento determinado ETA meritó a determinados miembros de la judicatura y a determinados miembros de la policía y de la Guardia Civil, si la gente leyera un poco, esas personas no estaban elegidas al azar. Al principio, estamos hablando del principio de ETA, era porque habían hecho algo. O sea, tú estás torturando a los míos, vamos a por ti ya que el Estado no hace nada. Vamos nosotros, somos los justicieros. Luego entraremos, si queremos, en si está bien hecho o mal hecho lo que hizo esta gente.
pero eran los justicieros de ese juez, de ese magistrado, que había mandado a la cárcel, que había mandado a asesinar, que había mandado a fusilar a fulanito o a menganito. También vamos a ir a por él. Ese policía que mató o torturó hasta la muerte o a esa misma gente, a fulanito, a menganito, también vamos a ir a él, a por él, porque estamos viendo que el Estado no hace nada y se van de rositas, como ha pasado con Billy el niño, ¿no? O sea, es curioso cómo esa incultura hace que la gente esté diciendo, joder, es que ETA son unos asesinos. Bueno, una recomendación es la película sobre los juicios de Nuremberg, en la que se juzgan a los jueces, que la defensa del abogado alemán, que fue una defensa buenísima, fue primero esto, no estaba en el Código Penal alemán, esto de los crímenes de lesa humanidad, pero segundo, es que ellos tenían independencia judicial y no sabían lo que pasaba. Pero si ellos juraban fidelidad, como aquí se hace al rey, aquí se hacía a Franco y allí se hacía al nazismo. Y lo que demostraron es que ellos tenían conocimiento y que fueron un elemento más de ejecución de los crímenes contra la humanidad en Alemania. Entonces, cuando tú coges y dices, claro, ¿por qué aquí también tienen conflicto el PSOE en anular los juicios del franquismo? Pues porque mañana la ley de víctimas del terrorismo dice que el terrorismo empezó en el año 60. Si tú te cargas todas las sentencias que hacía alusión antes del año 83 de los consejos de guerra y del TOP y dices que son nulas de pleno derecho, ¿tú cómo les vas a decir a los últimos 5 fusilados oficiales del franquismo que son terroristas? Porque por un lado, y es la contradicción, y por eso nosotros odiamos el conflicto entre las víctimas del terrorismo y del franquismo, hay victimarios que no están matando a nosotros y quieren que los reivindiquemos, y como dice un compañero mío de la memoria, es un insulto a los derechos humanos que se iguale a Melitón Manzanas con Miguel Ángel Blanco. Pero, efectivamente, no puede haber terrorismo frente a una dictadura, y eso no lo digo yo, lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos francesa, la alemana, la estadounidense y la alemana. Cuando intentaron atentar contra Hitler, el régimen, ¿cuál es político? ¿Cuál era Hitler? Pues la de Hitler. Cuando gana la democracia a esos señores, los llaman terroristas por haberle puesto una bomba para intentar matarle. No, les dan una medalla y les dicen, sois los héroes del Estado alemán. El problema que tenemos aquí es que el Partido Popular, incluso el PSOE, te defiende que las víctimas de, entre comillas, del terrorismo en la dictadura son igual que las de una democracia asentada. Y claro, ahí está la contradicción y el conflicto, como ya decía Joan Tardá. Dice, vosotros un día, vosotros reconoceréis, pero no hay una legislación que la aprobasteis todos. Dice que el terrorismo empieza en el año 60 y luego la ley de memoria que dice desde el 68. Los que hayan matado y no les hayan, digo de izquierdas, que los hayan matado y no les hayan condenado a indemnizado. Les damos 135.000 euros, pues hay 3 señores del FRAP y 2 de ETA, los últimos 5 fusilados que no están indemnizados por la ley de memoria, porque la ley decía que era siempre cubrirán utilizando métodos democráticos, los mismos métodos democráticos que utilizaban Melitón Manzanas. Reuniones a escondidas y en secreto, miedo. Por primera vez se juntan, se cuentan sus sufrimientos comunes. Escribía en 1977 el párroco de Marcilla, en Navarra, Javier Vesperinas. Poco antes conoció que en el pueblo muchos tenían a sus muertos tirados en fosas franquistas. Las resistencias acabaron rotas y el ayuntamiento colaboró con un terreno en el cementerio y la construcción de un mausoleo. Meses después, los vecinos de casa de Don Pedro, Badajoz, conseguían cerrar el duelo por el tesón de una mujer, Felisa Casatejada, que tenía bajo tierra a 2 hermanos, fusilados con 17 y 19 años de edad. Durante la transición en el 78 y 83, hasta 37 pueblos de Extremadura suman procesos similares. En Constantina, Sevilla, en 1980, lograron rescatar más de 780 calaveras y multitud de huesos con signos evidentes de muerte violenta. Según un informe coordinado por el antropólogo Ángel del Río, los trabajos de exhumación se efectuaron en 3 tandas sin seguir una metodología científica tal como era habitual en la época. Es una de las mayores tumbas del franquismo abiertas en España después de la de Málaga, con 2.840 cuerpos. Los trabajos en el cementerio católico serían realizados con fondos del desaparecido Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, el IRIDA. Luego se construye un mausoleo de dignificación a las víctimas. En la tierra apareció también una gran cantidad de anillos, pendientes, cadenas que fueron introducidos en las calaveras. A finales del 79, el pueblo de Jimena de la Frontera, Cádiz, recuperaba a 4 de sus paisanos ejecutados por los golpistas. Desde siempre los más viejos del lugar conocían los hechos, el lugar de enterramiento y las circunstancias que hicieron que eso que unos llaman azar y otros destino
llevar a aquellos 4 inocentes a situarse frente a un improvisado pelotón de fusilamiento. Reza el mapa de fosas de Andalucía. La fosa estaba en una zona conocida como la Cruz Blanca. Nadie en más de 4 décadas osó hacer la más mínima referencia pública, comentario o crítica ante la posibilidad de sufrir represalia o de señalarse como desafecto al régimen. Era un acuerdo unánime, tácito, secreto y a la vez conocido por todos, roto casi a los 44 años de los asesinatos. Los restos fueron trasladados al cementerio de Jimena, donde una placa los recuerda. Muchas de las víctimas suman más de 84 años cubiertos por la arena de la impunidad. Un dato que, por si no lo conocéis vosotros, solamente en una exhumación en Andalucía, que ha terminado hace relativamente poco, hace meses, la fosa de Picorreja, hay un documental precioso, por cierto, han encontrado 4.453 cuerpos. Esa cifra es superior a los desaparecidos en Argentina, cuando el golpe de Estado de Videla, y de Chile, cuando el golpe de Estado de Pinochet. Solamente esa cifra es en esa fosa común, para que os vayáis dando cuenta de la magnitud del calado de estos temas. Volviendo otra vez a la exhumación de Casas de Don Pedro en Badajoz, esa fosa es la única fosa en la que hay una foto que en la clandestinidad se hacen con la bandera. No sé si era del Partido Comunista o de un Partido Comunista que no era la del Partido Comunista de España. Porque los compañeros se la hicieron a escondidas. Y entonces, claro, las presiones que había tanto del alcalde, aunque era socialista, como de la Guardia Civil, consiguieron que al final se hiciera todo muy, digamos, muy neutro. Como que estaban sacando a sus familiares, como dice el Partido Popular ahora, que yo no me niego ni me opongo a que los familiares de los antifascistas saquen a sus restos. Lo que me niego es que no se saquen denuncias diciendo que fueron crímenes de lesa humanidad. Lo que me niego es que los fascistas digan que solo ellos eran los demócratas. A lo que me niego es que en una fosa común no se saque la bandera republicana. A lo que me niego es que las instituciones públicas no estén presentes en estos actos de homenaje y de memoria, y no la sociedad privada que somos el movimiento político y social de la memoria histórica. ¿Cuál es el tema en general que había en estos momentos? Pues mucha emoción, mucho temor y, al contrario que lo que pasa ahora, la imposibilidad de una reivindicación política de estas personas. ¿Qué es lo que se vive en esos momentos cuando salen los cuerpos? Yo que he tenido la suerte, también entre comillas, de estar en varias exhumaciones, pues se siente un alivio, una reivindicación, una tranquilidad de dar a los familiares no darle los huesos en el momento, porque eso lleva luego un proceso, un estudio, hay que estudiar esos huesos con el ADN y tal, pero ya solamente que esa familia vea cómo se sacan unos huesos ya rompen a llorar y la verdad es que es muy emotivo. No era un proceso como el que se ha producido a partir del año 2000 en el que se ha estructurado lo que son las fosas comunes y qué hay que hacer con ellas. Lo dice el derecho internacional. En el juicio de Nuremberg, por ejemplo, hay que leerse todos los que hablamos de verdad, justicia y reparación, el informe Joinet. Es un informe hecho por la ONU para acabar con la impunidad y lo que dice, lo que marca expresamente, es qué es el derecho a la verdad, qué es el derecho a la reparación y qué es el derecho a la justicia y a la garantía de no repetición. Nos marca ese informe, el informe Joinet nos marca el camino a seguir. Muchas veces nos encontramos en el movimiento memorialista en situaciones en las que nos dicen compañeros, oye, es que tenemos unos familiares que saben que hay una fosa y como nosotros hemos hecho fosas, ¿qué les decimos? Pues les decimos que lo que tenemos que hacer es que intervenga el Estado. Ya, pero es que mientras no interviene el Estado, ¿qué hacemos? Pues nosotros hemos llegado a la conclusión de que el trabajo que se está realizando en temas de exhumaciones muchas veces está destruyendo lo que son las pruebas de los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no tenemos la intervención judicial, porque hay asociaciones que no están perdiendo memoria, porque hay una privatización y esa privatización significa que cuando muere Marta del Castillo y hay un juez que dice que hay que buscarla, el juez no tiene que preguntar si hay subvención del gobierno para buscar a Marta del Castillo. El juez dicta un auto y le dice a la Guardia Civil a buscar en tal sitio. No la encuentran. Que uno de los investigados dice que la enterramos en tal sitio. Llega el juez y el juez dicta otro auto a la Policía Nacional, vaya usted a tal sitio y la busca. Es decir, no forma parte del presupuesto del Ministerio de Justicia. Fue gran parte de la división de poderes y de la obligación del Estado de la búsqueda de desaparecidos ejecutados extrajudicialmente para que los localicen. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Es decir, si a partir de esta nueva ley, ya en el 2023, somos los responsables, pero seguimos dando subvenciones, seguimos privatizando la localización y exhumación de estas personas
que son víctimas de crímenes de lesa humanidad y estamos revictimizando a las víctimas porque solo si tienes una subvención vas a poder intervenir. Eso es lo que realmente dice el Estado leyendo la actual ley de memoria democrática. Voy a poner un ejemplo muy cerquita aquí en Madrid, Colmenar Viejo. En agosto de 2023 se creó un gran conflicto con una fosa común que aparecieron, pues sabían que estaban ahí asesinados en Colmenar Viejo. Bien, hay mucha gente que considera que es que hay que sacar todos los restos de las personas que fueron asesinadas por el franquismo. Hay que decir, os pongo un poco en escena, allí en ese cementerio ya había un memorial a las personas asesinadas con sus nombres y tal, ¿no? Pero decidieron sacarlos. Yo considero que los que fueron fusilados por consejo de guerra con una sentencia, que esa ya la tenemos, ya tenemos la verdad. La verdad está en la sentencia, en el certificado de defunción. En el de mi abuelo pone fusilado. Pues muerte por fusilamiento. O sea, ya tenemos la verdad de cómo murió. Ahora lo que tenemos que buscar es la justicia y la reparación. ¿Y cuál es la reparación tanto allí como en los cementerios del este, donde está mi abuelo y mi tío fueron así asesinados? Pues lo primero, que se declaren nulas las sentencias, que los consideran criminales por defender la república y la democracia. Esa sería la primera. Lo dice la nueva ley de memoria democrática. Pero como tú no lo solicites, los familiares que siguen ahí enterrados en esas fosas comunes van a seguir siendo delincuentes toda su vida. La segunda es que se indemnice a todas las personas que sufrieron el perjuicio, como por ejemplo a mi padre. Pues a él le quitaron una mano de obra de trabajo, que era su padre, el que traía el dinero a casa, era sastre, y una posibilidad de haberse formado, porque probablemente mi padre podía haber ido al colegio, podía haber ido quizá, vete tú a saber, entramos ya en utopía, a la universidad, nunca lo podremos saber ya, y que se les indemnice como se les ha indemnizado a las víctimas del terrorismo de ETA. Y tercero, unas garantías de no repetición y reparación. Que cada vez que se haga un acto en Colmenar Viejo o en el Cementerio del Este o en cualquier otro lugar de memoria, que estén las máximas instituciones del Estado. El ayuntamiento correspondiente, la delegación del gobierno correspondiente, en representación, lógicamente, del gobierno de España, y representaciones de los partidos políticos, porque al igual que pasa en Francia, el concepto de víctimas está muy bien, pero es que nosotros, aparte de considerar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, las consideramos héroes de la democracia. Y seguimos sin reconocerlo con el discurso de las dos España, de que todos hicieron igual, de que todos mataron, pero el problema que estamos teniendo es que se les está vendiendo a las víctimas del franquismo, y lo están comprando muchas, que lo único que vale es el traslado de restos. Es que tú te lleves a tu abuelo tus huesos individualmente a tu casa o a tu tumba, y ahí se acaba la historia. Y eso no es justicia. Justicia es que si murieron juntos por unos ideales, juntos están. Juntos. Ah, y se me olvidaba, un monumento oficial pagado por el Estado, pero no en los cementerios, que también en las plazas de los pueblos para que lo vea la gente, como pasa en Francia, que a los héroes de Francia se les pone un monolito en las plazas principales, además. No una cruz o un monolito chiquitito, ahí escondido al lado, que parece como si fuera una cuestión familiar. ¿Cuál es el tema? La política que están siguiendo ahora mismo el gobierno, y esto hay que reseñarlo, es la vicepresidencia del gobierno, que antes la tenía la señora Calvo y ahora la tiene el señor Bolaños, que su política es, nos lo dijo un diputado socialista en una reunión en el Congreso de los Diputados, en nuestra legislatura, si ganamos, la siguiente acabamos con las fosas. No habló ni de justicia, ni de verdad, ni de reparación, ni nada de nada. ¿Y por qué no aparece el gobierno ni el jefe del Estado en estos actos en territorio español, pero sí en el extranjero, como aparece tanto en Francia como en Alemania, incluso en Austria? Pues por una cuestión. Es una cuestión que además defiende el Partido Popular. Cuando se aprobó en el Ayuntamiento de Madrid por el comisionado de Memoria Histórica la construcción de dos memoriales, uno que es del Cementerio del Este, que luego destruyó o resignificó el Ayuntamiento de Madrid y el alcalde Almeida, se aprobó otro que a ese no se opuso el Partido Popular, que es el de los muertos en el campo de concentración. Claro, siempre te dicen que no vincules el nazismo con el franquismo. Es decir, españoles muertos que en realidad son republicanos exiliados o que fueron a la resistencia francesa o a los ejércitos aliados a luchar y que luego acabaron en un campo de concentración nazi,
que llevaban un triángulo los primeros, que era azul, con una S de expatriados, porque España no les reconoció la nacionalidad y por lo tanto no los defendió para que no fueran a esos campos de concentración, ahí el Partido Popular dice sí, ahí no hay ningún problema con ellos. Pero si me lo relacionas con los muertos en España y con él y con la resistencia antifascista, los maquis de los republicanos, entonces ahí dicen que no. Entonces es algo que luego están ejercitando en su política. Yo estuve en la inauguración de un monumento que hay en nuevos ministerios aquí en Madrid a los campos de concentración. Pone muertos en los campos de concentración. ¿Cómo que muertos en los campos de concentración? Puedes utilizar varios verbos. Asesinados, ejecutados, dejados morir de hambre, gaseados, torturados. Y el gobierno del Partido Socialista, que estuvo allí en pleno, estuvo Zapatero, estuvo la señora Calvo, todos, y allí las únicas banderas republicanas las llevábamos las víctimas del franquismo, los familiares, las asociaciones de memoria. Y la bandera que representaba ese documento, que era a los republicanos asesinados, era la bandera monárquica, que era la bandera que les hicieron huir de ese país. ¿Por qué finalmente se ha ido rompiendo ese silencio, perdiendo ese miedo? Quizás la llamada generación de los nietos ha influido bastante en perderlo. Yo sé que hubo muchos hogares, entre ellos el mío, donde no imperaba el terror, pero sí el miedo. Mi padre tenía 11 años cuando fusilaron al suyo y tenía 13 cuando murió su madre. Con 13 años mi padre quedó huérfano a cargo de 2 hermanas menores. Pero mi padre tenía miedo a que su hijo, que a mí, me pasara algo por si yo decía en algún momento, en una charla que tuviera con amigos, que a mi abuelo le habían fusilado por rojo, por ser el primer alcalde republicano por entonces un pueblecito de Fuenlabrada de 2.800 habitantes. Hoy es una ciudad dormitorio con cerca de 250.000 personas. Y mi padre optó por decirme que mi abuelo había muerto en la guerra y punto pelota, y aquí se acababa la historia, ¿no? Yo creo que esa generación, la nuestra, la de los nietos, hemos roto ese silencio, y más que romper ese silencio, hemos roto con el miedo. No sé cómo decirlo, miedo a represalias no, porque no íbamos a tener ninguna represalia, o pensamos que no vamos a tenerlas, ¿no? Pero el miedo que tenían mis padres y muchos padres de este país, yo creo que era el reclamar esa verdad que estamos haciendo ahora los nietos, ¿no? Hemos empezado a militar en partidos políticos, cosas que ellos, de hecho, yo se lo tenía escondidos a mis padres. Yo empecé a militar en las juventudes del Partido Comunista a los 16 años. Eso mis padres jamás supieron de su existencia. Es más, se han ido a la tumba y no lo han sabido nunca, porque yo sabía que si yo a ellos les decía que yo estaba militando en el PC desde los 16 años, les iba a causar un disgusto enorme. Entonces, ¿para qué perder el tiempo, ¿no? Los nietos realmente hemos hecho algo importante por la memoria democrática, por la memoria de este país, ¿no? Hace unos días, en un acto en las tapias de la necrópolis del Este, donde fueron fusiladas 2.936 personas, 80 mujeres, entre ellas las famosas 13 rosas, les decía a los asistentes que si se habían preguntado alguna vez si se puede querer a alguien al que no te han dejado conocer y del que solo tienes una foto, que es mi caso, ¿no? Y ya os digo yo que sí. En mi caso ha sido muy importante y os animo a todos vosotros, lo que hablábamos antes de entrar en la propia conferencia, a hablar con vuestros hijos, con vuestros nietos, con vuestros sobrinos, contar vuestras historias, escribirlas, dejarlo por escrito, que eso no se pierda, que eso no se olvide jamás, que quede constancia de lo que es la verdadera verdad, no la que nos han impuesto esta gente. En mi caso ha sido muy importante el poner negro sobre blanco la vida y obra de mi abuelo, porque he puesto palabras que nunca le pude decir, nunca le pude hablar a mi pobre abuelo, ¿no? Porque me robaron la oportunidad de conocerle, de hablar con él, lo que la mayoría de vosotros supongo que habéis hecho, porque el silencio que trajo su asesinato arrastró toda posibilidad de ternura en mi familia. No me pidáis que perdone, porque ellos no lo han perdonado ni han pedido perdón. Dicen también que a una persona se la olvida cuando su nombre es olvidado, que cuando no se le recuerda también se la olvida, y que cuando se la olvida se termina perdiendo. Eso ya estoy convencido, estoy seguro de que con mi abuelo no va a pasar, ni con mi tío abuelo Blas.
Ellos no están muertos para mí, siguen vivos, muy vivos, porque bulle en nuestra sangre, la de los suyos, en la mía, la de mis hijos, en la de mis nietos, y en la de esa misma memoria que les evoca y no les olvida. Por eso estamos aquí hoy, porque no les olvidamos, ¿no? Cuando me toca explicar memoria a los jóvenes, al hablar de las generaciones anteriores, les digo siempre que a mis abuelos les impusieron una guerra. A mis padres les impusieron una dictadura de miedo y silencio y de terror. Y a nosotros, a mi generación, nos intentaron imponer una amnesia. Ese es el mayor éxito del franquismo, esa ley del silencio. Eso era lo que sigue atado y bien atado. Ahora estamos en la generación en la que estamos luchando contra esa amnesia, a través de la verdad y la memoria. Las siguientes que vienen, las de nuestros hijos, nuestros nietos, serán las generaciones que luchen por la justicia y la reparación. Yo no me callé y sigo igual desde el año 73, como ya os he dicho que con 16 años empecé a militar en las juventudes comunistas repartiendo propaganda ilegal, que todos sabéis que aquello era un delito en aquella época, cuando aún vivía el genocida Franco. Mucho ha llovido desde entonces y sigo pensando que si no se reconocen a nuestros muertos, torturados, reprimidos, mutilados, asesinados, bebés robados, gente de las cunetas, exiliados y asesinados en campos de concentración fuera y dentro del Estado, seremos un pueblo maldito por olvidarnos de nuestra gente. Ellos les olvidaron, pero nosotros nunca les olvidaremos. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra familia cercana se van muriendo, mis padres, mis tíos, y con ellos se van los secretos y penurias de una época oscura en España y que jamás debemos de blanquear. Los que quedan siguen rotos por dentro y con ese miedo, niño, no te signifiques, me decía mi madre, ya cumplidos los 60 años, me seguía diciendo, niño, no te signifiques. Lo que no aceptaré nunca es el silencio de las instituciones y el de la educación. El hecho de no conocer la magnitud de la guerra y la posguerra hasta llegar a la universidad es inaceptable. Y la supuesta democracia en la que vivimos ha fallado, entre otras muchas cosas, por ocultar y callar la verdad. El régimen del 78 se ha ido encargando de ellos. Ellos la ocultaron y la callaron. Nosotros la sacaremos a la luz y la gritaremos. Por eso pienso que es muy interesante actos como este, llevar estas historias, las de mi abuelo y muchas otras más, por el rigor y la justicia históricas, a escuelas e institutos de cada pueblo y ciudad. Pienso que sería una iniciativa muy interesante la de llevar la verdad que ha sido ocultada durante 90 años a varias generaciones y, por supuesto, repito, volver a hablar con vuestros hijos y nietos, contarle todo lo que sepáis, lo que habéis vivido y sufrido, lo bueno y lo malo. No os calléis porque eso es lo que quieren nuestro silencio y el mío, desde luego, no lo van a tener. Los nietos hemos roto ese silencio que se produjo, como he dicho antes, a partir del año 81. Yo creo que los propios hijos estaban trabajando por un proceso de recuperación de la memoria que yo creo que incluso los que tenían vinculación política tenían asumido lo de la reconciliación nacional del Partido Comunista de los años 50 y no estaban cuestionándose lo que nos cuestionamos ahora. Es verdad que cuando nosotros llegamos, que es cuando empieza el movimiento memorialista, no es el que había quedado residual pues, de los expresos, asociaciones de expresos, las asociaciones de los trabajadores de la SEA de Barcelona, por ejemplo, que habían quedado residuales porque no tenían el apoyo institucional, ni siquiera de sus partidos políticos. Es verdad que llega, que hay que reconocerle a las exhumaciones, digamos, científicas y profesionalizadas, un hecho que es poner la memoria en el espectro prolífico, en el espectro social, el que la gente cuando ve que hay gente que llora porque no sabe dónde está su abuelo, pues vaya a tener una comprensión de lo que significó el franquismo. Y luego hay una evolución también del derecho internacional y de las resoluciones internacionales, quienes han permitido, y yo hoy aquí quiero mencionar claramente, porque a mí me abrió los ojos sobre la política que tenían que llevar las asociaciones, y lo llevamos defendiendo muchos años, el informe que realiza el equipo NIFCOR, sobre el modelo español de impunidad, en el que explica, relaciona el caso español con el derecho internacional y con el que he citado antes, el informe Joinet, y con el derecho de Nuremberg, diciendo, oigan, que aquí no venimos solo a sacar los huesos del abuelo o de la abuela, sino que venimos a pedir justicia, que venimos a que nos reparen, que nos están contestando ahora y que dice el vicepresidente Bolaños que ya nos indemnizaron un montón. Yo me pregunto, en estos 50, 40 años, 40 y tantos años, ¿cuántas sentencias condenatorias hay de un franquista? Cero. ¿Cuántos procesos penales hay? Creo que solamente hay uno que terminó en juicio, el del compañero del PC que tiraron por la ventana, Arturo Ruano. Lo tiraron por la ventana, pero como no había pruebas de cuál de los policías lo había tirado por esa ventana, llegaron a juicio y ni siquiera alegaron la ley de amnistía para defenderse.
Dijeron que había falta de pruebas y es el único procedimiento. El resto han sido ya de la transición una vez muerto el dictador, como fuera el de los 5 abogados laboralistas. Pero creo que hemos metido el discurso de los derechos humanos dentro de la agenda. Nuestras concentraciones, con miles de víctimas, con miles de represaliados, con miles de exiliados, con miles de gente a las que le quitaron la casa, les quitaron el trabajo. Las concentraciones del movimiento memorialista son 200 personas en Madrid, 100, 200, 300 en Barcelona, 100 en Valencia. Y a pesar de eso, a pesar de tan poca gente que asiste a nuestras concentraciones, hemos considerado y hemos conseguido que en el año 2022 se modifique una ley, la ley que luego ha salido en 2023. Y considero que se modifica una ley para ciertas mejoras, aunque con muchas deudas en verdad y en justicia. Yo creo que ha sido por tres cuestiones. El momento no es un movimiento de masas, pero el movimiento memorialista, gracias a las redes sociales, al temor jurídico que tienen a que haya algún lugar del mundo, haya un juez que de verdad detenga a uno de los gerifaltes que quedan vivos del franquismo y lo procesen, ha provocado un gran temor, pero también una gran resistencia y la quiero destacar. Creo que ahora mismo los movimientos políticos sociales, los que se enfrentan claramente a la Constitución del 78, al régimen del 78, se la cuestionan una gran parte, la inmensa mayoría del movimiento memorialista, a través de la reivindicación de la justicia, la verdad y la reparación. Y ese movimiento memorialista ha puesto en jaque y enfrente a la monarquía y al proceso transicional que todos nos vendieron como ejemplar. Y de hecho la prueba es que ahora la aprobación de la nueva ley no solo ha tenido la resistencia de la derecha y la ultraderecha, que no querían la Constitución, sino incluso la de los viejos líderes del Partido Socialista que sí querían esta Constitución y que ahora ha salido una lista del presidente del Partido Socialista, secretario, de diputados, de ministros, el ministro, presidente de gobierno del Partido Socialista, que han venido a preguntarse que la nueva ley de memoria, ¿qué viene a cuestionar? Ellos tienen mucho que callar. Sabéis que me estoy refiriendo a Felipe González, Alfonso Guerra, Corcuera, etcétera, ¿no? Hace poco en televisión entrevistaron al antiguo ministro de Defensa y presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Pepe Bono, que era hijo de un fascista, y dijo que él comprendía a los familiares y comprendía que tiene que haber una ley para reparar. De alguna manera dijo a estas personas, ahora, como dice Felipe, no me gusta esto de que vengan a cuestionarnos la transición. Claro, ¿cómo os va a gustar? No les gusta porque para ellos fue un proceso ejemplar y porque no queremos que sea hasta el año 83 la investigación de la ley de memoria. ¿Por qué? Pues porque les incluyen a ellos, que colaboraron con el Batallón Vasco Español, con el GAL y con la ultraderecha para paralizar el proceso democrático y transformador que podía haber ido a más. Pero imaginaros si somos tocanarices, hay un imán de una asociación muy amiga a la cual yo pertenezco, que es el Foro de la Memoria de Madrid. Hicieron un imán, a mí se me rompió, si no me acercaba a la nevera y os lo traía, se me rompió limpiando la nevera precisamente. El presidente de este Foro de la Memoria, Arturo Peinado, dijo un día una frase y además era muy graciosa. Arturo decía, nunca tan pocos hemos tocado los cojones a tantas personas. Y eso estaba puesto en ese imán. Y es que es cierto. Es decir, el tema es que todo discurso, que hasta hace 20 años era un discurso de la televisión, de la prensa, de los historiadores, monolítico, de que la transición fue buena y no hay nada más que cuestionar, nosotros hemos roto eso con otros movimientos políticos y sociales como el independentismo en Cataluña, en el País Vasco, y con otros organizadores. Y esto es una de las cosas que ha hecho que, por ejemplo, en Justicia, el PSOE y el Partido Comunista no se muevan un ápice con la ley de amnistía, porque tienen miedo al cuestionamiento de lo que fue el proceso transicional y que mañana haya una ruptura con ese proceso transicional. Entonces yo creo que más allá de que los nietos empecemos con un tema de sumaciones, de hacer actos de reivindicación, yo creo que hay una cosa que nos tenemos que plantear. En este país ya no vamos a conseguir justicia en el sentido de condenar a un criminal franquista por los crímenes. Primero porque los victimarios se están muriendo y por las víctimas tampoco. Y por la doctrina jurisprudencial y las leyes. Pero si al final, en este proceso, en 5, 10, 15 años, conseguimos que haya una generación que se cuestione el régimen del 78 y el pacto con la dictadura para generar un nuevo proceso constituyente real y que cree una sociedad mejor, yo me doy por contento. Quizás sea el próximo paso que tenemos que dar.
de que la verdad y la justicia y la reparación empieza por este tipo de, llamémosle en el buen sentido de la palabra, publicidad sentimental, que haga remover conciencias ajenas, no porque yo doy fe de que ha habido mucha gente de derechas que han visto, no que les hayan obligado a ver estos documentales, estas películas, me refiero al silencio de otros, por ejemplo, pero los que vienen a casa, yo se lo he puesto a varios amigos y me dicen, joder, está muy bien el documental, pero joder, es que, tío, es que es muy fuerte. Claro, es que es duro. Digo, bueno, pero es que esto es lo que está pasando y lo que pasó. Entonces, ¿tú crees que beneficia realmente este tipo de publicidad, que debería publicarse más este tipo de acciones que hacemos? Pues yo opino que a veces hay que ser muy crítico, muy crítico. Con la querella argentina, por ejemplo, que todos conocéis, no la voy a criticar, al contrario, pero hay que decir que es una vergüenza que el Estado español tenga abierto un procedimiento judicial por jurisdicción universal contra el Estado español. Aunque esa querella yo creo que ya está fracasada o que no va a provocar ningún tipo de enjuiciamiento y que últimamente lo que hace es la revictimización de gente que se cree que eso va a salir adelante. Hay un documento muy interesante sobre este asunto en la web del Foro de la Memoria que analiza esta querella argentina, ¿no? Luego está el caso de nuestra querida, nuestra entrañable Ascensión Mendieta. Para mí es un traslado de restos, lo que hemos estado comentando antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su padre está condenado por consejo de guerra y está fusilado. Y está fusilado con sus compañeros. Y está enterrado con otros 10. No se sabía cuál era de esos 10. Al final sacaron a todos y se encontraron que no había 10, había 23. No sabían bien qué iba a hacer con estos cuerpos, porque no sabían quiénes eran y muchísimos de sus familiares no habían reclamado sus cuerpos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas asociaciones de memoria, no todas, queremos la judicialización de las fosas para que sea el Estado el que se responsabilice de esto. Entendemos que cuando hay un consejo de guerra no hace falta hacer una exhumación. Lo que hace falta es lo que decía antes, anular los juicios y reparar y declarar lugar de memoria con todos los nombres y con todas sus historias, haciendo películas y documentales. En cuanto al documental El silencio de otros, cuando lo vi la primera vez salí cabreado. Lo hace un grupo de compañeros, conozco prácticamente a todos los que salen en el documental, un grupo de compañeros que trabajamos con ellos y me parece un poco, pues, lo que hacen solo con la querella y con la gente que está de acuerdo con la querella. A ver, para gente que no está integrada en los movimientos políticos y sociales es algo que les puede impactar, pero es que les puede dejar una imagen de victoria, porque todo el documental se ha acordado la admisión de la querella, se ha acordado la detención de tal, se ha acordado tal, se ha acordado cual, pero al final no acaban diciendo que ninguno de estos está preso, que a ninguno se les va a juzgar. Entonces, claro, falta algo en ese documental. A efectos de llamar la atención de la gente, yo considero que hay que hacer documentales, por supuesto. Este del silencio de otros fue incluso apadrinado por los hermanos Almodóvar y ha recibido muchos premios y yo lo felicito por ello. Pero para la gente que no lo conoce bien, para la gente que estamos metida en el tema, consideramos que genera revictimización y que es la muestra de un fracaso. Hay otro documental, la fosa número 1 de Menasalvas, esta también es fuerte, 17 ciudadanos españoles que se marchan a defender su país del fascismo y ante lo que dice Franco de que el que no tenga crímenes de sangre no tiene ningún problema en volver a su casa, pues estos chavales llegaron y nada más llegar los fusilan. Los fusilan porque defendieron al ejército republicano. Se llegaron a encontrar en esa exhumación cucharas y algún que otro neceser. Me dicen los que estuvieron allí participando en la exhumación que esta es una de las que más les ha impresionado por una sencilla razón. Ningún familiar se quedó en el pueblo, ninguno. Todos los familiares venían de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Toledo. Ni uno se quedó en ese sitio de lo bestia que era. No pudieron dormir allí en los días que duró la exhumación. Cuando la hicieron, un ayuntamiento de derechas se tuvieron que ir a dormir fuera de ese pueblo. Había una cruz de los caídos por Dios y por España, había pintadas rojos fuera de aquí. La hija de un concejal de Izquierda Unida, que fue el que promovió y gestionó toda la exhumación, la agredieron. En fin, lo que hay que pensar que esta exhumación es de 2010 y el posicionamiento es que querríamos sacar, que tendríamos que decir que aquí no se saca una fosa mientras que no intervenga un juez. Y si todos lo hiciéramos, le generábamos al Estado español más problemas que sacándola sin jueces y con subvenciones.
y con discusiones dentro del movimiento memorialista. Lo mejor sería decir, ahora mismo nos plantamos aquí. Si quiere, la saca un juez con la intervención de un médico forense y del Estado español. Y si no interviene el Estado español, las asociaciones no vamos a mover un dedo. Pero aquí hay asociaciones que tienen un gran discurso y se manifiestan en la puerta del Congreso y luego nos preguntan a nosotros, pero joder, si tenéis las mismas ideas y las mismas prácticas. Efectivamente, pero hay que ser coherente con esas ideas y esas prácticas, porque antes está lo colectivo. Nosotros, mi asociación, junto con otros colectivos y plataformas, la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, la Plataforma en Defensa del Memorial del Cementerio del Este, la de Calles Dignas, la del Colectivo de Olvidados de la Transición, con todos estamos creando un movimiento memorialista y estamos siendo las moscas cojoneras. Pero esto es lo que hay. La ley que hay ahora en vigor, del artículo 1, decía que el Estado español defiende una memoria personal y familiar. Y esto es lo que ha generado que algunas asociaciones y personas digan que el que tengo derecho a hablar soy yo. Y es que se habla de memoria personal y familiar, y no la sociedad, que es el informe Joyner, que es lo que dice. Es que el derecho a la verdad es un deber del Estado independientemente de que tú tengas víctimas o no. Luego tienes unos derechos como víctima, claro, ciudadanos tenemos el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Cuando hablo de memoria, ya estoy acabando, ¿eh? Cuando hablo de memoria me gusta decir que hay una memoria histórica del lado vencedor y una desmemoria histórica, la del bando perdedor. Y es curioso que los que nos acusan de reabrir heridas sean los familiares y herederos de los que las abrieron. Mientras tanto, ellos siguen defendiendo a sus asesinos y nosotros seguimos sin saber defender a nuestros asesinados. Y las heridas que no se cierran o se cierran en falso se gangrenan, incluso las del alma. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Nos está resultando muy difícil ya que la impunidad del franquismo está sostenida y bien sostenida por el régimen del 78. Mientras no acabemos con este régimen no podemos hacer prácticamente nada. Mi abuelo, por personalizar en una persona, era socialista. Y los socialistas de hoy en día deberían pedir perdón y disculpas por la pasividad de su partido en temas de memoria. Deberían sentir rabia y desencanto por el comportamiento tan ambiguo en un tema tan doloroso para nosotros y nuestras familias, ya que muchos de los represaliados, como él, eran socialistas y yo de UGT. Creo que ya no sirven ambigüedades ni medias tintas. Hay que abordar al actual PSOE y que se defina, porque no queremos perder nuestro tiempo, que sí es valioso, porque pertenece a las víctimas del franquismo y a las víctimas del fascismo. Aún no siendo socialista como era él, reitero la vergüenza que siento por el comportamiento del PSOE. Pero me van a tener ahí para recordarles que represento lo que han parecido olvidar, el respeto a los que dejaron su vida literalmente por unas ideas representadas en sus siglas y por supuesto en la República como forma de gobierno justo e igualitario y de la que parecen estar cada vez más alejados. Termino esta charla y espero que sirva para ayudar a recuperar la dignidad, la verdad, la justicia y la reparación de nuestros padres, abuelos, tíos y quizá para la garantía de no repetición. Su dignidad al haber sido olvidados hasta el día de hoy por las instituciones. Ahora ya conocen y saben lo que hicieron. Su dignidad al haber sido olvidados hasta el día de hoy por las instituciones, repito. Su verdad porque fue enmascarada con una adhesión a la rebelión que incluso el propio régimen calificó de justicia al revés. Su justicia, que hasta que se anulen los juicios farsas del franquismo no será repuesta, como ya he dicho. A día de hoy siguen vigentes sus juicios, sus condenas, sus asesinatos y siguen siendo delincuentes mientras no se reclame por parte de la familia. Su reparación, que hay que luchar y seguir luchando por ponerles en la historia, se lo merecen. ¿Todas las víctimas son iguales? Sí, pero no todas han sido recordadas de la misma manera. Y la garantía de no repetición, para que lo que hicieron con él y los suyos no se vuelva a repetir, a pesar de que hay gente, militares ya retirados, que quieren fusilarnos a 26 millones de hijos de puta, como dijeron. Por eso es importante lo de las charlas en sitios como este, en coles e institutos. El actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, nada más llegar a la alcaldía, mandó paralizar el memorial que estaba terminando de construirse. Faltaban 15 días para terminarlo. Destruyó las lápidas allí puestas de las 2.936 personas asesinadas. Incluso vandalizó y negó la instalación de los versos de Miguel Hernández que iban a figurar en ese memorial. En su lugar puso una frase en la que equipara víctimas y victimarios. El pueblo de Madrid a todos los madrileños que entre 1936 y 1944 sufrieron la violencia por razones ideológicas o por sus creencias religiosas.
y colocó tres palabras del discurso que pronunció Manuel Azaña el 18 de julio del 38 en Barcelona: paz, piedad y perdón. Esa inscripción, paz, piedad y perdón, es inaceptable, porque intenta ocultar con bonitas palabras lo que realmente ocurrió en aquellos años, ya que tras la victoria fascista no hubo paz, solo muerte y represión. Tras la victoria fascista no hubo piedad, España se llenó de campos de concentración y fusilados. Y tras la victoria fascista no hubo perdón, solo revancha contra los perdedores. Asesinaron a hombres y mujeres, pero no asesinaron a sus ideas. Porque somos, serán salud, república, memoria y ni un paso atrás. Muchas gracias. Un aplauso que vamos, es verdad que me he quedado. Juanma, abre el micro, Juanma. Ahora, ya lo encontré. Hola, buenas tardes, noches a todos. No sé si os acordáis de mí, hice una ponencia aquí sobre propaganda y medios de comunicación. Y bueno, este tema me toca especialmente porque yo también soy nieto de un asesinado por el franquismo. Mi abuelo fue el agrimensor de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Cádiz que se llama Espera, y también lo asesinaron en lo que se llamó el terror caliente. A mi abuelo no lo juzgaron, no hubo juicio, no hubo nada. Sencillamente lo fueron a buscar a casa, se lo llevaron, lo tuvieron 3 días en la cárcel, y al tercer día, cuando mi abuela le llevaba la ropa y la comida, pues ya no estaba. Y la constancia que tenemos es que, por lo que le explicaron a mi abuela y por lo que mi abuela nos contó, puede estar en una fosa común que estamos buscando, en la carretera que va del pueblo de Espera, Cádiz, al pueblo de las Cabezas de San Juan, en Sevilla. Y bueno, yo formo parte de la Asociación por Recuperación de la Memoria Histórica de Espera, y estamos organizando jornadas como Luis, y también estamos intentando localizar las fosas. Como bien ha dicho Luis, la administración no ayuda y nos hacen competir por las subvenciones, algo que encuentro que es muy penoso y que lo que hace es que el proceso de revictimización pues se produzca, para que más o menos tengamos una idea de lo que es la revictimización. Es como si a una mujer que es víctima de violencia de género le obligan a declarar en un juicio. Es algo parecido, ¿no? O sea, es como si le obligan a contar todo lo que le hizo el violador, ¿no? En el juicio. Es lo que sufrimos, sobre todo los nietos, que hemos levantado la voz cuando hemos podido, y realmente es lo que estamos viviendo, no solamente en Madrid, sino en Cádiz, en Andalucía, etc. También participé con vosotros, y la verdad es que os conocí por este tema porque me conecté a una ponencia que hizo Juan Miguel Vaquero cuando presentó su libro El país de la desmemoria, que también está aquí en la plataforma. Bueno, no me enrollo más. Primero, daros las gracias por la gran labor que hacéis como plataforma de pensionistas, a todos, y dar las gracias a Luis por su excelente ponencia, la cual la volveré a ver, la volveré a escuchar porque merece la pena pararse. Y yo a Luis también ya lo conocía, también hablé por teléfono porque tenemos en común al dibujante de la portada de su libro, Los Tres Agostos, Correcto. Luis el Sastre. Me acuerdo, Juan Manuel, me acuerdo de ti. Exacto. Sí, A sí, sí. Juan Calvellido, que es Sí. compañero de allí de Andalucía, y yo lo quiero mucho. La verdad es que coincidimos porque él fue el dibujante de la Memoria Histórica de Espera, un cómic que se hizo sobre la Memoria Histórica de Espera. Por cierto, que te lo tengo que enviar. Sí, es verdad, es verdad. Y mira, la vida son casualidades, y la verdad es que cuando vi que eras tú el que hacías la ponencia, y además el tema me toca mucho,
pues de seguida dije, si puedo me conectaré este viernes. Sí, me lo ha dicho Juan esta mañana. Sí, exacto. Y bueno, ya seguiremos en contacto, seguiremos hablando sobre este tema. Y yo te quería hacer una pregunta sobre dos informes que la verdad yo no me los he leído y ahora que estoy metido en el tema y tengo tiempo, me gustaría leerlos, que es estos dos informes que has hablado, uno que se llama DICO y otro JOIN, puede ser, o JOIN. Joinet, el informe Joinet y el informe NIFCOR. Ok. Yo te he enviado unos vídeos de unas jornadas que hicimos a través de WhatsApp, te he enviado unos vídeos de unas jornadas de recuperación de la memoria, de un encuentro memorialista de la Sierra de Cádiz, allí en Ajá. Esquera, que organizamos, y te he enviado los vídeos de las tres ponencias. Una la hizo un historiador local que se llama Fernando Sigler, otra la hizo un arqueólogo que participa en las exhumaciones que se llama Jesús Román y que también es compañero del partido y demás, de allí de un pueblo de Cádiz que se llama El Bosque. Y otra ponencia la hizo el periodista Juan Miguel Vaquero, y habló sobre el libro Cádiz, Tierra con Memoria. La verdad es que en la provincia de Cádiz se está haciendo una labor bastante importante y se está, bueno, lo que es la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz y la Mancomunidad de la Sierra de la Janda, que pertenece al pueblo de Vejer, de la frontera, y de Medina Sidonia, esta en Medina Sidonia, pues están haciendo una labor bastante importante. Ahora la verdad es que se nos ha puesto más difícil porque en la Diputación de Cádiz tiene mayoría el PP junto con un partido independiente de la línea. Se está poniendo un poco más complicado. Pero bueno, nosotros seguimos para adelante. Ajá. Entonces, Los dos informes, Juanma, los dos informes los tienes en internet directamente, o sea, no, están abiertos al público. No hay vale, que... vale, pero ¿cómo se pronuncian? ¿Cómo se escriben? Si acaso como yo te he enviado un WhatsApp, tú me lo puedes enviar Vale, por WhatsApp, es ¿vale, Luis? Joinet. Espera, lo pongo en el chat. Que te lo están pidiendo, también lo está pidiendo Francisco de que lo pongas en el chat de los nombres, ¿vale? Sí. Ok. Joinet y Nifcor. Ya está puesto. Dale. Ok, pues ya está, ya los buscaré, la verdad es que es importante. Yo también quería hacerte una pregunta sobre Dime. el tema de lo último que has comentado, que me parece importante, ¿no? Y yo ya estoy de acuerdo contigo sobre que has dicho que en las intervenciones de la fosa, vosotros sois partidarios de que no se intervenga en ninguna fosa sin la actuación de un juez. Claro, Y claro, ¿qué nos encontramos nosotros? Nosotros, lo que quieren los familiares es recuperar los restos. claro, Entonces, claro, yo no le puedo decir a ningún familiar de mi pueblo que porque voy a judicializarlo no va a poder recuperar el resto de su familiar, porque claro, si se judicializa, eso va para largo. O sea, tenemos un problema gordo aquí. claro. Entonces, yo te decía, ¿cómo se puede esto casar? O sea, el hecho de, bueno, oye, si nos da la subvención, recuperamos los restos, pero a la vez lo judicializamos. Esto es difícil. Claro. A ver, yo te explico lo que nosotros decimos. El 99%, el 99% nos dice lo que tú dices. Oye, es que yo quiero llevarme a mi familiar y punto. Se acabó. No hay más que hablar. Respetamos, por supuesto, la opinión. Pero es que de esa forma lo que hacemos es blanquear esos asesinatos. Lógicamente, lo que he dicho, ¿no?, en la exposición que he dado, ya no van a salir los asesinos de esas personas porque ya habrán muerto, porque hace ya 90 años, 80 años, lo más lógico es que hayan muerto, pero es un poco poner en valor, sacar a la luz quiénes fueron esos asesinos. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo, o sea, para nosotros es un poco duro decir a las familias, oye, mira, ¿por qué no llamamos a un juez que levante aquí acta y tal? No, que yo no quiero meterme en líos, volvemos al miedo
al miedo que tiene la gente, que sigue teniendo la gente, por no hablar de otra persona, mi suegra. Tú le hablas de la República y mi suegra no quiere la República porque trae la guerra. Y estamos hablando del 2024, ¿eh? O sea, no estamos hablando de los años 80 y de los años 70, no, del 2024. Tú a mi suegra la dices, oye, que yo quiero la República, no quiero a este rey, a Felipe V. Palito, y me dice, pero chico, tú estás loco, la República trae la guerra. Entonces, ese miedo todavía sigue en la sociedad y con ese miedo hay que jugar. Entonces, nosotros se lo decimos, yo llamaría a un juez para que viniera aquí, que levantara hasta del cadáver, que no, déjate de líos, que tal, que cual. Entonces, se suman y se les da. No, les no, da. en nuestro caso, o sea, no es, o en mi caso, yo hablo por mí, no es por miedo, yo no tengo ningún miedo de llamar a un juez. Ya. El hecho es porque es una cosa que realmente no se entendería, ¿sabes? Porque las familias lo que quieren es recuperar los restos y eso es entendible porque lo que Claro. quieren es cerrar ese duelo o lo que queremos es cerrar ese duelo. Cosa muy complicada y muy difícil. Yo tengo muy pocas esperanzas de recuperar los restos de mi abuelo, muy poca. Primero porque hay que localizar la zona que está cerca de un cortijo, pero imagínate, no es un cementerio, son tierras de labor. Imagínate localizar, hay que meter el georradar, o sea, que hemos tenido una experiencia cerca del pueblo ahora, en un cortijo que se llama San Antón, y no ha dado resultados. Hemos hecho 3 zanjas y al final no han dado resultados. Estamos a la espera de que la Universidad de Cádiz vuelva, ¿no? Con datos más precisos. Pero realmente es muy complicado ya encontrar los restos. Muy complicado, sobre todo cuando lo asesinaron y por los testimonios que tenemos de personas mayores de la zona, están en una gran extensión de tierra, ¿sabe? Que además ha sido tierra de labor, que se han metido los tractores. Entonces, ya ahí primero hay que intentar localizar zonas del terreno que tengan incidencias, con lo cual la Universidad de Cádiz mete el georradar. Sí. Una vez que se hace eso, esas zonas, bueno, primero que nada, con los radares aquellos para intentar adivinar si hay balística, primero se mete en los pititos aquellos a ver si hay balística. Después se va acotando, ¿no? Pero es difícil en una dehesa o en una tierra de labor encontrar ya las fosas. Si luego a eso, porque yo llamo al juez, todo el proceso de judicialización, cuando se judicializa algo, el juez dice, pues vale, se para, aquí no se excava más hasta que no resuelva. Al menos eso es lo que yo tengo información de que funciona así. No sé si me equivoco. Sí, claro. Hay jueces que hacen eso, sí. Exacto. Y entonces no es miedo, no es miedo de tener miedo al Estado que nos puedan hacer algo, no, eso no, porque si no, no estaríamos metidos en esto. Claro. Sino miedo a que una vez localizados los restos, con lo difícil que ya es, como te he explicado, es difícil localizarlos, miedo a que luego, una vez localizados, lo paralicen encima. Sí. O sea, imagínate el proceso de revictimización del que hablas, que yo como psicólogo sí que lo he comparado un poco con lo que es una víctima de violencia de género, ¿no? Porque al fin y al cabo la comparación es parecida a lo que pasa, ¿no? Pues imagínate hasta a dónde llegaríamos y después con una gran mayoría de gente que no quiere saber nada, como tú muy bien has dicho. Sí. En el pueblo, en las conferencias éramos 15, 20 personas y realmente podíamos estar contentos, ¿sabes, Luis? De que vinieran 20 personas. Es un pueblo pequeño, pero bueno. Siento tener que interrumpiros, pero es que tenemos otras dos palabras más pedidas. Ok. Ya lo dejo, ya hablamos por privado, Luis. Muchas de acuerdo. gracias, Luis, por tu intervención. Nada, gracias, Juanma. Marimar, abre el micro, que lo tienes cerrado. Sí. Dos cositas. Gracias, Luis, por estas conferencias, porque la verdad hay que hablar muchísimo de este tema y en todos los lados, y no solamente por los jóvenes, hay muchísima gente mayor, gente de mi edad, que todavía pone en interrogante muchísimas cosas, ¿no?
como por ejemplo la transición. Yo tengo gente cerca que lo de la transición que contamos, los asesinatos que hubo y tal, no se lo creen directamente. O sea que no solamente hablamos de los jóvenes, ¿eh? Hay muchísima gente incrédula, desgraciadamente, o que no quieren saber, o prefieren vivir tranquilos, no, bueno, en fin. Yo quería contar dos cositas. Una, aunque lo ha mencionado Luis, es cuando hablamos de víctimas del franquismo, hablamos de las cunetas, de los desaparecidos, y tenemos que empezar a meter como algo ya que es así, es el tema de los bebés robados. Lo he dicho. Sí, lo has mencionado. Lo he dicho, sí. En la misma medida que las personas que están bajo tierra, es decir, aquello también son víctimas, los niños, los 30.000 niños desaparecidos, bueno, desaparecidos con identidades falsas, con familias que no les corresponden, son víctimas del franquismo. Y a mí me gustaría que los pusiéramos en el mismo, a la misma altura, ¿no? Que es verdad que, aunque lo sabemos, pero generalmente siempre hablamos de los muertos y hay muchísimas familias destrozadas con este tema y hay que ponerlos a la misma altura, porque aquello fue un plan sistemático de matar, bueno, no de matar, perdón, de secuestrar a estos niños, ¿no? Y hay que ponerlos a la misma altura. Y además queda mucho por trabajar. Ya sabéis que la ley de bebés robados todavía sigue ahí, no sé yo en qué legislatura acabará siendo aprobada esta ley, ¿no? Para hacer también justicia y que se quite el dolor de tantas familias. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues os quería comentar simplemente lo que pasó en el pueblo de mis padres. Yo pude exhumar al hermano de mi abuelo. Mis padres son de la zona del Cerrato, de Palencia, de un pueblecito muy cerca del Sonajero de Martín, de Cepico. Un pueblecito a muy pocos kilómetros, se llama Torquemada. Allí se asesinaron a 25 personas una noche de agosto del 36. Se mataron, de agosto del 39, se mataron a 25 personas de golpe una noche. Sin más, se mató al alcalde y a personas que simplemente, pues unos por ser socialistas, otros comunistas, otros simplemente porque tomaban cañas a diario en la casa del pueblo. Y aquella noche, pues unos falangistas llegaron, pusieron una cruz negra en todas las puertas de los domicilios de las personas a las que iban a por ellas, entre ellas el hermano de mi abuelo. Cuando volvieron de la faena, la mayoría eran agricultores, pues sus mujeres, sus esposas les decían: oye, que tenéis que bajar al cuartel de la Guardia Civil, que han dicho que tenéis que hacer un papeleo. Esta pobre gente bajaron todos como corderitos al cuartel de la Guardia Civil, ¿no? ¿Cómo iban a pensar ellos que les iban a hacer nada, no? No habían hecho nada. Y bajaron todos como corderitos. Evidentemente nunca más salieron. Otro hermano de mi abuelo se tiró toda la noche enfrente del cuartel de la Guardia Civil a ver si le soltaban. Y no ocurrió. Solamente pudo escuchar los gritos de todos ellos porque estaban siendo torturados. Por la mañana les llevaron a un pueblo, Santoyo, que está, pues, no sé, a 7 o 8 kilómetros del mío, y les fusilaron y les dejaron 48 horas allí tirados en medio del campo. Al final abrieron una fosa y les metieron. En el 2009 tuvimos la suerte de que aparecieron. Después de 4 años trabajando, porque se sabía exactamente el lugar donde estaban enterrados, pero es que no salían, no salían 4 años y no salían. Al principio hubo problemas con el dueño de la finca, que no quería que nos metiéramos por ahí. Al final nos dejó y no había manera de encontrarlos. Y él decía: es en este punto. Al final nos echó una mano: es aquí, es aquí. Y habíamos excavado en ese lugar y no salían los huesos. Oye, pues nos habíamos quedado a esto. El hombre insistió tanto que volvimos, después de haber cerrado todo, volvimos a reabrir y en efecto aparecieron 1 metro más abajo de donde nos habíamos. Yo participé solamente 3 días en esa exhumación porque, bueno, pues estaba allí, yo trabajaba y la verdad es que a mí me sobrecogió aquello. O sea, cuando salieron todos los cuerpos, estaban perfectamente bien colocados, increíble, fue una fosa bestial. A mí me sobrecogió, porque aparecían efectos personales, pues desde un zapato, una zapatilla, unos botones, y de verdad que es terrible, es que... Sí, es que es lo que tú dices, es que te sobrecoge el alma. Sí, es que no, de verdad, y además era muy, muy duro ver cómo trabajaba la gente, con qué silencio, con qué respeto. Sí.
yo ayudaba en lo que me decían, porque yo era incapaz, de verdad, me parecía algo tan frágil Con que yo... respeto y cariño, y con Y muchísimo cariño, cariño. sí, sí, con Sí, mucho dolor, y con mucho dolor. Todavía recuerdo cuando apareció por allí uno de los señores que tenía allí a su padre, un señor muy mayor, ya pobrecito, que tendría 80 y muchos años. Todavía recuerdo el grito de dolor cuando vio aquello. claro. Perdona que me emocione porque la verdad es No, que no, fue es que duro. es para eso. O sea, eso lo hemos vivido en directo. O sea, que... Y aquel grito de dolor fue impresionante, ¿no? Y te llenas de ira y de rabia, ¿no? De decir, qué derecho hay que este hombre a esta edad, pobrecito, ¿no? Pero bueno, por lo menos pudo enterrar a su padre, que no es poco. Y sabéis, hicimos un homenaje muy bonito. En la Plaza del Pueblo se llenó. Están todos enterrados juntos en el cementerio, que también nos costó lo suyo, porque el alcalde es del Partido Popular y sigue, él nos costó lo suyo que nos dejara enterrarlos allí, pero bueno, lo hicimos. Y, y la Guardia Civil nos custodiaba, era curioso, la Guardia Civil nos custodiaba, pero se tuvo que oír lo suyo, porque fue la Guardia Civil quien les fusiló. No fueron falangistas, fue la Guardia Civil quien los fusiló. Y lo más triste de todo esto es que hoy en día volverían a hacerlo. Y os voy a decir por qué. La noche de Tejero, la noche del golpe de Estado de Tejero, mi pueblo, que es un pueblo, ahora mismo tiene 1000 habitantes, en aquel entonces tenía 3000. Esa misma tarde, mogollón de coches salieron hacia la frontera francesa de mi pueblo. Y otros muchos señores, muertos de miedo, se escondieron en los campos de alrededor, en el bosque. Y hicieron bien, ¿sabéis por qué? Porque hubo cuatro personas, de las cuales todavía viven 2, que se me revuelve el alma cuando les encuentro, que fueron capaces ese día de ir con un listado de personas todavía en el año 81 al cuartel de la Guardia Civil. Es muy duro, después de tantos años, ese odio todavía. Pues lo hicieron, lo hicieron. Lo que yo no sé es cómo la Guardia Civil no les detuvo en el acto, o por lo menos al día siguiente, cuando ya vieron que no pasaba nada. Porque es muy duro que en el año 81 quisieran volver a repetir lo mismo en ese pueblo. Y fueron al cuartel 4 valentones de estos, dando nombres. Y es terrible. Y ese es no el miedo, no tenemos que tener ya miedo a estas alturas, pero ojito que volverían a hacerlo, ¿eh? Sin ningún tipo de escrúpulo. Y es muy duro, y eso sí que es duro. Y bueno, nada más, quería contar esa historia solamente. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, te digo, hablando del tema de los bebés robados, uno de los mayores, las mayores empresas de sumación que hay en España, que es Aranzadi, Paco Echeverría, que es el director, no contempla a los bebés robados como víctimas del franquismo. No quiere contemplarlo. No sabemos por qué, pero no lo contempla. E incluso hay muchas asociaciones de bebés robados que tampoco contemplan o quieren contemplar a los bebés robados como víctimas del franquismo. ¿Y eso por qué? Una cosa que no entenderé jamás. Yo jamás. tampoco. A fin de cuentas, son víctimas también. Hombre, que sí son. Y luego has dicho lo de la presentación de la ley de bebés robados. La han presentado ya 3 veces y les van dando largas. La presentarán ahora otra vez en la nueva legislatura, pero les van a volver a seguir dando largas. No quieren aprobarla. Por lo que sea, con la Iglesia. No quieren aprobarla. Qué triste. Tropezamos con la Iglesia. Sí, también, por supuesto. Hombre, por supuesto claro. Sí. Una cosa, Luis, dice aquí Francisco, dice que no consigue encontrar el... Estoy intentando buscarlo. Vale, era por si no lo habías leído, pues por eso... No, lo he leído. Vale. Agustín. Abre el micro, por favor. Ahora. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Nada. Vamos a ver. Yo no tengo así pasado de la guerra porque, bueno, solo tengo 70 años. Y yo me quedé sin padre cuando tenía 15 años,
con 5 hermanos más pequeños, y me extrañó mucho, eso por un lado, me extrañó mucho que a los 2 años de morir mi padre viniera la Guardia Civil a ver si se había muerto o qué, a comprobarlo a casa. Pero yo, como tenía muchas cosas que hacer porque tenía que trabajar con mi madre para sacar a la familia, pues la verdad es que no pensé más. Sé que estudió en un colegio en La Latina, precisamente, en una universidad que había ahí. Entonces, un colegio mayor o algo, porque he visto muchos libros, pero una vez se me ocurrió decir que era comunista y me pegó una hostia, me tiró de culo. Solo sé eso. Eso por un lado. Esa es una duda que tengo de mi padre, el pasado de mi padre no lo sé. Y por otro lado, mi abuelo, ese era de Jaén, de Linares, y solía salir al monte, se tiraba 3 meses en el monte con una mula, cogiendo leña, y lo que hacía No se te oye. Se te va la voz. Claro. cogía la Guardia Civil, la quitaba el chopo, la dejaba en pelo para el pueblo. Hacía una cosa muy rara. Pues a lo mejor que. Mi abuelo era ese, que se iba a la sierra, al monte, con una mula, y dejaba a la Guardia Civil en pelotas y la quitaba todo. La pistola, todo. Y la mandaba por el pueblo. Tenía un pasado jodido, por lo que se ve. Pero después se fueron para el Alcázar de San Juan, estuvieron 2 años. Allí mi madre fue los 2 años que fue al colegio, y luego se fueron a Vallecas. Y en Vallecas lo que le pasó es que en una trifulca, según me han contado, me contó mi abuela, porque mi madre no me contó nada, pues se metió en una disputa total, que le metieron una navaja por los riñones y... No se andaba con chiquitas. No, le metieron una navaja. Cuando iba a entrar en casa, se la metieron por detrás. Y entonces vino la Guardia Civil, se lo llevaron, pidieron informe al pueblo. Bueno, el pueblo dijo: ten cuidado que se le escapa. Y le dejaron y se desangró. Pues por eso es que no sé ni dónde está. No sé, no sé, no tengo ni idea dónde está. Estará en algún sitio, pero mi madre no sabía nada, mi abuela tampoco, y mis tíos tampoco. Y bueno, son las dudas que tengo, porque del pasado mío, bueno, pues el mío es más fácil, porque como todos nosotros, de comisiones, arriba para abajo y luchando y trabajar, y venga a trabajar. Y son 2 dudas que me gustaría saber si se podía buscar, por un lado, el pasado de mi padre, y por otro lado, si está mi abuelo en algún sitio, en alguna fosa o algo, si se podía saber. ¿En qué comunidad fueron asesinados? Mi abuelo en Madrid, en Vallecas. En Madrid, vale. Entonces, el primer sitio donde tienes que ir es al Paseo Moret, ahí a Moncloa. Ahí está ¿cómo se llama esto? Donde están todas las causas del Archivo General de la zona 1, que era Madrid. Ahí tienes, si está tu abuelo ahí vas a encontrar el expediente. Ajá. O sea, ese es el primer sitio donde tienes que ¿Y ir. dónde dices? En el Paseo Moret, El Paseo en Moret, Moncloa. Moncloa. Vale, vale, pues Según miraré a sales ver. del metro de Moncloa, Sí, tiras a la izquierda, como si fueras hacia el Paseo de sí, donde Rosales. se pasaba la revista antes de la Mili. Hay un Exacto. cuartel. Pues ahí. Ahí he pasado yo la revista, sí, de la Mili. Pues ahí Vale. tienes que pedir cita previa para ir, y ahí solicitas el informe de tu abuelo a ver si está, y adelante. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Aquí Juan Manuel Lozano ha puesto que hay un documental sobre bebés robados, una ponencia en el Ayuntamiento de Girona de la productora del programa de TV3 de Televisión de Cataluña. Sense Ficcio. Casi todos los testimonios hablan castellano y no es difícil de entender. Y Marimar pone que hoy en la 2, las 13 rosas.
Y Juan Manuel Lozano acaba de poner, digo, sí, acaba de poner el enlace para el programa. Ajá. María Fernanda, adelante. Abre el micro, por favor. Ahora. Ahí voy. Buenas tardes. Yo quería hacer un par de preguntas, pero muy, a lo mejor no proceden, pero puesto que Luis Salvador es de Madrid, yo quería preguntar una cosa. El familiar mío que tengo desaparecido es un tío que no, yo hablo desde León, con lo cual desapareció en León el día 1 de noviembre del 36 y no sabemos, nunca hemos logrado saber nada. Pero ahí seguimos buscando, preguntando por donde sea. Pero mi duda es que su hijo, que ya no viven, claro está, eh, era miembro de la Asociación de Memoria Histórica de Madrid. No sé si sois varias asociaciones o una. Somos un montón. Un Claro, montón. bueno, yo querría saber cómo puedo saber, porque este hombre que seguía con mucho interés la búsqueda de su padre y se murió, por supuesto, sin haber encontrado nada, yo tengo sobre mí el interés de intentar continuar algo. Y la pregunta es, ¿cómo buscar en la asociación que fuera de Madrid? Pero yo no lo sé. Y después otra cosa, si él tendría hecho el ADN o los datos de ADN como para que si alguno de los nietos, si apareciera alguna posibilidad, alguno de los nietos o que su padre lo tuviera hecho el análisis de ADN en la Asociación de Madrid. Si puedes orientarme por ahí. No sé si me he explicado bien porque tampoco entiendo yo mucho de estas cosas. Es que la Asociación de Madrid tendrías que saber qué asociación, porque hay muchas. Hay ¿Cómo lo muchas. podría averiguar? Ni ¿Por idea. nombre, por apellidos o por qué? ¿La asociación te refieres? No, buscando la persona de mi primo, ¿en qué asociación estaba? Que no lo sé. Claro, ¿tu primo ya no vive? No, ya no vive nadie. Entonces es complicado. Bueno, intentarlo. Es Y complicado. después, Lo de tu familiar, hay una página web que es del ministerio, se llama la Pares, que ahí también podéis encontrar bastantes datos acerca de vuestros familiares. Voy a ver si tengo por aquí. A ver. No sé si voy a poder hacerlo. Bueno, voy a intentar buscarlo. hemos buscado en el archivo de Salamanca, hemos pedido información por medio de la Asociación de la Memoria Histórica de León al archivo del Ferrol, creo, Ajá. y no hemos conseguido nada. Desconocido. Solo eh, está documentado en alguno de los libros de los escritores que en León han recogido algo de los desaparecidos. Ajá. Pero Mira, bueno, muy te voy poco. a poner en el chat, te voy a poner la página web del Ministerio de Cultura que se llama Pares Vale, para encontrar a personas desaparecidas. Yo acabo de poner vale. el enlace de la página, lo acabo de poner yo en el chat. Ah, pues mira. Gracias. Eh, Muchas gracias. no hay de qué. Ahí sí puedes buscarlo. Lo que no te puedo decir es la asociación en la que estaba tu primo. Claro. Porque Es que él lo seguía, pero yo no lo sé, no sé el nombre. Y él era socio, pagaba, participaba en concentraciones, pero ya se ha muerto. Con lo cual tenemos muy pocas posibilidades. y no Pero bueno, estaba casado o tenía hijos o algo que lo pudieran saber. sí, sí, pero los hijos pasan totalmente. Quiero decir, los únicos que estamos interesados en seguir somos algunos de los primos. Ajá. Sus hijos quieren pasar, quieren que no se remueva nada, ¿sabes? Los tópicos esos de que no se remueva, que no sé qué, bueno, Ya. los tópicos. Pero bueno, Hombre, la más grande que hay en Madrid y que además es estatal también es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la vale. ARMH. Sí, Esa es sí, la en más esa grande. estamos. Pero en León
tuvo un inicio muy bueno, después tuvo un parón cuando se murió Encina, que era la principal promotora, y ahora pues ha salido adelante bastante. Sumaciones en el Bierzo, pero lo que es aquí en León y el resto de la provincia, como tampoco tenemos absolutamente ni idea de dónde pudieron llevárselo, pues es muy difícil encontrar algo. Aunque Pues a lo sabemos los mejor, cargos que él tenía. a lo mejor va a estar ahí en esa, porque el presidente de esa asociación, que es periodista, no me acuerdo ahora el nombre. Emilio Silva, Silva. es de ahí, es del Bierzo. Entonces, probablemente sea en esa asociación. Entonces sería preguntar a esa asociación si tu primo había sido socio de ella. Miembro, pero en Madrid, eso seguro, porque él vivía en Madrid. Bueno, pues seguiremos buscando, sí, porque yo soy no socio mucha esperanza, pero sin perderla del todo. Yo soy socio de esa asociación, de la RMH, y vivo en Madrid, o sea que ya te digo que es a nivel nacional. Ya. Bien, pues sí. Pues intentaremos. Muchas gracias. Venga, que haya suerte, nada. Gracias. Mario Arroyo, adelante. Abre el micro. Sí, bueno, esto era para María Fernanda, de comentarle que, bueno, que su familiar asesinado en León en el 36, probablemente no haya ningún papel oficial de dónde esté ni da, porque fue un asesinato de lo que hicieron los falangistas. Y si encuentras alguna información será de la gente del pueblo que indique que en tal zona hubo asesinatos y tal, pero oficialmente no creo que se pueda encontrar ningún papel sobre familiar. Imagino que eso será lo que le pasó a tu primo, que tampoco pudo encontrar ninguna información sobre el tema. Nada más. Sí, tiene razón, Mario, muchas gracias por tu aportación. Tiene toda la razón, porque es que efectivamente, o sea, los crímenes que hicieron, no solamente los falangistas, incluso la gente del mismo pueblo que mataba a otros pues, para quedarse sus tierras y tal, por odio o por rencillas o por lo que fuera, los mataban y vete tú a saber lo que hicieron con sus cuerpos. Y entonces, claro, efectivamente no hay ningún documento oficial, pues no iban a ir ellos, oye, ¿qué he matado a fulanito? Porque era rojo. Vamos a ponerlo aquí por escrito, o sea. Y de esos hay, pues fíjate, ni se sabe. Sí, lo entiendo. Sí. Ahí va a estar complicado, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. María Fernanda. Eso es. María Fernanda, si fue víctima de lo que los historiadores llaman el terror caliente, la primera oleada, y lo mataron sin juicio, en pares es muy difícil que los podáis encontrar. Claro. Porque yo he buscado a mi abuelo y no en ningún sitio está, porque fue víctima del terror caliente, ¿no? Incluso no tenemos defunción, absolutamente nada. Y no hay nada. No hay nada, o sea, y mira que lo he buscado yo, ¿eh? El 1 de noviembre del 36, con lo cual fue en el principio. Y el León tampoco había frente, pero había lo que había, de gente venganza oponente. Entonces él tenía cargos bastante importantes del PSOE de aquí, de entonces, y juzgados de paz y todas esas cosas. Era un tipo muy destacado, muy preparado. Bueno, era el director de obras públicas y le dijeron que se fuera y él dijo que no tenía, como tantos, que no tenía de qué huir. Y entonces a los 3 meses se lo metieron a un coche y nunca más. Y nunca más. Entonces, pues no, es fácil que no se pueda encontrar, porque es eso mismo. Aquí la gente que se lo llevara era la gente de aquí, o los falangistas de aquí, o los primos hermanos de aquí, con lo cual no iban a poner por escrito lo que habían hecho. Claro. Entonces, eso pues hay como muy bien ha apuntado Mario, a no ser que encuentres a alguien que supiera dónde lo mataron y te dijeran, oye, pues mira, aquí en tal sitio, va a ser súper complicado. Son muchos años, No, y además lo que dice Juan Manuel, que es un poco, viene a corroborar lo que dice Mario también. En pares, si no hay ningún dato por escrito oficial de que ha sido encarcelado, que ha sido enjuiciado o lo que sea, va a ser buscar una aguja en un pajar, no, en 2 millones de pajares. Sí, ya. Pero bueno, hay que intentarlo. Lo sé, pero bueno, vamos a ver si es posible.
Gracias. Nada. Gracias. Juanma, tienes la mano levantada. ¿Era solo para contestarle a ella o...? Sí, era solo para contestarle, sí, porque yo me he encontrado con el caso y no hay nada, no hay nada. Lo que ya los historiadores llamamos la primera, lo primero que hicieron, que fue lo que ellos llaman el terror caliente, ahí le dieron carta blanca para matar y nada, no quedó registrado en ningún sitio. No hubo juicio, no hubo nada, no hubo la simulación de juicio, no hubo nada. En mi pueblo, para que os hagáis una idea, un pueblo que tenía 3.000 y algo de habitantes, mataron 69 personas aproximadamente, y de los únicos que hay constancia de que lo mataron fue a 2 alcaldes republicanos, el resto no tenemos nada. Mario Rollo. Sí. María Fernanda, has comentado que tu familiar era miembro del Partido Socialista, ¿no? O tenía cargos sobre, Sí. sobre su asesinato y dónde esté, pues no vas a encontrar nada porque por lo que ya se ha comentado. Pero sin embargo, si quieres, puedes preguntar en la Fundación Pablo Iglesias, que están haciendo un listado de miembros socialistas y bueno, yo ahí he encontrado a mi abuelo, por ejemplo, que no me lo esperaba encontrar. Pues si tu abuelo fue, o sea, si tu familiar fue algún dirigente del partido, seguro que lo encuentras. O por lo Pues menos lo están haciendo. una idea. Sí, puede ser, La puede la ser. Ya me lo Fundación he Pablo apuntado Iglesias, aquí. en la que hay en Alcalá de Henares. Oye, ya os he La puesto en el Fundación chat. Pablo Iglesias. Os he puesto en el chat el informe NIZCOR. Sí. He confundido la F por una Z. Es NIZCOR. Vale. Pero vamos, os he puesto el enlace y todo. Sí, acá, yo ya lo vi. Y Francisco, que era el que lo decía, también ya lo vio, que ya te puso que gracias. Guay. Bueno, vamos a ver, son las 8:10. Yo quiero que aquí Luis Salvador quede con buen sabor de boca para que vuelva pronto. Y el resto de los asistentes lo mismo. Entonces, yo creo que es buen momento para darla por finalizada. No sin antes agradecerte, Luis, el haber estado aquí. A vosotros. Vimos que por problemas de salud, compañeros nuestros no han podido estar hoy aquí. Entonces, bueno, pues que sepas que el próximo día sí estarán. Gracias. Vale. No, además, como lo ponéis en la página web, sin problema. Sí, ahora tan pronto tenga la grabación ya finalizada, ya lo subo al canal y ya paso el enlace, ¿vale? Genial. Gracias, Luis. Darte las gracias. Adiós. A Adiós. todos. Y el viernes volveremos con otro tema. ¿Vale? Venga, hasta muchas la próxima. gracias. Hasta la próxima. Isa, estamos en contacto, porque quiero hacer el de la transición, sí quiero hablar de ello. Por eso, tú ya sabes. Vale. Voy para